¿Cuántas cadenas de 10 bits, es decir, cadenas de bits de longitud 10, en las condiciones dadas? Número 1. La cadena de 10 bits comienza con la subcadena 001, lo que significa que todos los 10 bits las cadenas deben estar en el formulario aquí. Observe cómo tenemos 7 dígitos binarios desconocidos. Y, por lo tanto, si podemos determinar cuántos hay cadenas de 7 bits, podemos determinar cuántas cadenas de 10 bits comienzan con 001. Recuerda, el total número de cadenas de 10 bits es igual a 2 a la potencia de n, así que para empezar, podemos formar 2 a la potencia de 7 cadenas de 7 bits. Va a haber 2 a la potencia de 7, o 128 cadenas de 10 bits que comienzan con 001. Número 2. ¿Cuántas cadenas de 10 bits tener un peso de 5 y empezar con 001? Así que las cadenas de 10 bits serán en la misma forma, donde nuevamente, tenemos estos 7 dígitos binarios desconocidos. Pero también observe cómo 001 tiene un peso de 1. Y como queremos las cadenas de 10 bits que tienen un peso de 5, el peso de este 7 la cadena de bits debe ser 4. El número de 7 bits cuerdas con un peso de 4, es igual a la cardinalidad de B74. Que es igual a 7, elige 4. Vamos a evaluar esto a mano. 7 eligen 4 es igual a 7 factorial dividido por el producto de 7 menos 4 factoriales y 4 factoriales. Simplificando, tenemos 7 veces 6 veces 5 por 4 factorial, todo sobre 7 menos 4 es 3, 3 factorial es 3 2 veces 1. Dejaremos 4 factoriales como 4 factoriales. Simplificando, 4 factoriales divididos por en sí mismo se simplifica a 1. Observe que 2 veces 3 es 6, en el denominador. También tenemos un 6 en el numerador. 6 dividido por 6 se simplifica a 1, lo que nos deja con 7 5 veces, es decir, 35. Hay 35 cadenas de 10 bits que tienen un peso de 5. Y empieza con 001. Para el número 3, queremos saber cuántas cadenas de 10 bits comienzan con 001 o terminan con 1101. Tenemos que tener cuidado aquí porque hay un solapamiento de las cadenas de 10 bits que comienzan con 001 y las que terminan con 1101. Así que tendremos que usar la fórmula que usamos para determinar la cardinalidad de un sindicato que se muestra a continuación, lo que significa que tendremos que determinar el número de 10 bits. Cadenas para que comiencen por 001 y, a continuación, sume el número de cadenas de 10 bits que terminan en 1101. Esta suma cuenta hasta cadenas de 10 bits que comienzan con 001 y terminamos con 1101, dos veces y, por lo tanto, las restamos una vez. Así que, de nuevo, ya sabemos el número de cadenas de 10 bits que comienzan con 001, es decir, las de esta forma aquí, es de 2 a la séptima. Y luego tenemos más el número de cadenas de 10 bits que terminan con 1101. Bien aquí, fíjate cómo tenemos 6 dígitos binarios desconocidos. Y por lo tanto el número de cadenas de 6 bits, que es de 2 a la sexta, nos dará el número de cadenas de 10 bits que terminan en 1101. Así que tenemos más 2 al sexto, y ahora restamos el número de cadenas de 10 bits, que comienzan con 001 y con 1101. Tenga en cuenta que en este caso, tenemos 3 dígitos binarios desconocidos que indican el número de cadenas de 10 bits, que comienzan con 001 y terminan con 1101, son 2 a la tercera. Así que tenemos menos 2 a la tercera. Simplificación, 2 para séptimo más 2 a la sexta menos 2 a la tercera, es 184. Hay 184 cadenas de 10 bits que comienzan con 001 o termina con 1101. Y para el último ejemplo, queremos determinar el número de cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7 y comienzan con 101 o terminar con 01, o ambos. Y de nuevo, estos dos conjuntos se van a superponer. Y, por lo tanto, tendremos que determinar el número de cadenas de 10 bits con un peso de 7 y comienza con 101 y, a continuación, suma el número de cadenas de 10 bits con un peso de 7 y termina con 01. Y luego tendremos que restar el número de cadenas de 10 bits con un peso de 7 y comienza con 101 y termina con 01. Comencemos por determinar el número de cadenas de 10 bits.
que tienen un peso de 7 y empieza con 101. Las cadenas de 10 bits están en este formulario aquí. Pero fíjate cómo ya tienen dos unidades en la cuerda, que tienen un peso de 2. Queremos un peso total de 7, y por lo tanto, esta cadena de 7 bits tienen un peso de 5. El número de 7 bits cuerdas con un peso de 5 es igual a la cardinalidad de B75. Lo calcularemos en un momento. Y luego vamos a añadir el número de elementos de 10 bits con un peso de 7, que terminan en 01. Nos daremos cuenta ahora, tenemos un total de 8 dígitos binarios desconocidos, y 01 tiene un peso de 1 y, por lo tanto, esta cadena de 8 bits debe tener un peso de 6, por lo que el peso total es 7, lo que significa el número de cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7, y en 01, es igual a la cardinalidad de B86. Y finalmente, tenemos que restar el número de cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7, y empieza con 101 y termina con 01. Tenga en cuenta que ya tenemos 3 unos en la cadena, y por lo tanto este desconocido cuerda en el medio, que consta de 5 dígitos binarios, debe tener un peso de 4. Y, por lo tanto, el número de cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7, comienzan con 101 y terminan con 01, es igual a la cardinalidad de B54. Por segunda vez, ya he determinado estas cardinalidades. La cardinalidad de B75 es igual a 7 elige 5, que es igual a 21. La cardinalidad del B86 es igual a 8 elige 6, que es igual a 28. Y la cardinalidad de B54 es igual a 5, elige 4, que es igual a 5, lo que indica el número de cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7 y comienzan con 101 o terminan con 01. Es igual a 21 más 28 menos 5, que es igual a 44. Which is equal to 44. Hay un total de 44 cadenas de 10 bits que tienen un peso de 7, y empezar con 101 o terminar con 01. Espero que esto te haya resultado útil.